Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y hoy vamos a hablar en nuestra entrevista de ustedes, de las audiencias. Saben ustedes, aunque no está muy difundido, porque además forma parte de los intereses que a muchos medios de comunicación no les conviene promocionar, que las audiencias tienen derechos que pueden ser puestos en funcionamiento o obligados a ejercerse, o respetados o defendidos. Bueno, de esto se trata, que hablemos de los derechos que tienen las audiencias. ¿Cómo se defienden? Bueno, vamos a tomar contacto con el licenciado Gustavo Bula, que justamente nos va a ayudar a comprender cuáles son los derechos de las audiencias, en qué contexto se defienden y de qué manera. Gustavo, muchísimas gracias por aceptar esta videoconferencia, muy amable. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, sé que para usted a lo mejor es un poco incordioso tener que empezar desde el principio, pero quiero hacer, aunque sean los primeros 5 minutos, una especie de didáctica para que entendamos cómo funciona el organismo en el que usted está, qué derechos son los que defienden y por qué es necesario contar con ello. Bueno, la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la función que cumple es intermediar entre la audiencia, los públicos de todo el país y los titulares de servicios de comunicación audiovisual. Lo que defiende este organismo en la cabeza de la Defensora del Público en este momento, que es la periodista Miriam Lewin, es el derecho humano a la comunicación, que está consagrado en el principio 13 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y que hace que el derecho a informar, investigar, expresarse, más no sea solo de los dueños de los medios de comunicación o de los profesionales que allí se desempeñan, sino de toda la ciudadanía por igual. En ese contexto, la Defensoría del Público no cuenta con facultades sancionatorias, no aplica multas, no suspende, no clausura, no hace ningún tipo de esas cosas, sino que simplemente a partir de alguna denuncia o de la observación de lo que se ve y se escucha en los servicios de comunicación audiovisual en todo el país, inicia acciones que son de diversos tipos, que pueden ser iniciarse con el intento de generación de un espacio de diálogo con aquellos medios que han de alguna manera vulnerado algún derecho de la audiencia, y esto va hasta el diseño y ejecución de algún curso de capacitación para los profesionales, para el manejo de temas sensibles hoy en la sociedad actual, como puede ser la perspectiva de género, la violencia de género, el tema de los niños, niñas y adolescentes, el tema de consumo problemático de sustancias, o el propio tema del suicidio. Muchas veces quien está al frente de un micrófono o de una cámara no tiene muy claro cómo tratar ese tipo de información de manera tal de no perjudicar a terceros. Y por supuesto también hay un margen grande para la posición ideológica o el posicionamiento editorial que no requiere de formación, sino que es tratar de convencer que dentro de la más amplia libertad cualquiera puede asumir el punto de vista que le parezca más conveniente, más adecuado, siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Bueno, en estos casos muchas veces ni siquiera se puede plantear la mesa de diálogo, dado que los mismos espacios donde se vulneran los derechos de las audiencias normalmente es utilizado para deslegitimar a la Defensoría del Público, a la Defensora y demás, ¿no? Sí, eso es lo que decía yo, que hay poco interés en los grandes medios de comunicación
de difundir los derechos de las audiencias, que cree que están lo suficientemente promocionados. ¿Saben las audiencias que tienen esos derechos para ejercer? Es una tarea cotidiana que nosotros hacemos de tratar de incrementar la llegada al público masivo. La Defensoría del Público este año está cumpliendo 10 años desde su creación, pero se pasó la mitad del tiempo, por lo menos se la pasó entre acéfala e intervenida y con el primer año de pandemia, con lo cual recién el año pasado Miriam Lewin asumió la Defensoría en junio de 2020, en el medio de la cuarentena, la fase más dura de esta pandemia, que estamos mucho mejor, pero que todavía, por supuesto, no ha terminado. Y recién el año pasado, en 2021, pudimos empezar a convocar a las audiencias públicas, por ejemplo, y la tuvimos que hacer de manera virtual, dado que no estaban presentes las condiciones sanitarias como para aglutinar gente bajo un mismo techo y demás. Este año ya directamente vamos por una tercera audiencia pública. Ya hicimos una en el mes de marzo en la región de Gran Cuyo, en la ciudad de Mendoza. La segunda la hicimos el mes pasado, en mayo, para el NEA en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco. Bueno, y ahora vamos a la tercera para la región centro, que se va a desarrollar en Paraná. No obstante, la presencialidad, hemos incorporado la variante mixta, porque una comunicación como esta, a través de una videoconferencia, nos permite que ciudadanos argentinos que están más distantes del lugar donde se convoca la audiencia pública puedan participar desde sus hogares, desde su lugar de trabajo, desde donde se puedan conectar a Internet, ¿no? ¿Usted cree que tendríamos, si se supiesen de manera extendida cuáles son los derechos que les asisten las audiencias, tendríamos otra calidad de medios? Yo creo que si hacemos, más allá de la frustración que significó para no pocos el decreto 267 del expresidente Macri, ni bien asumido, por el cual cercenó algunos aspectos puntuales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, decía una suerte de frustración, porque lo que costó tanto tiempo de estudio, de trabajo, de participación, de búsqueda de consensos, en un solo decreto de necesidad y urgencia lo borró de un plumazo. No obstante, yo creo que si podemos hacer una mirada con cierta distancia crítica, retrospectiva, hoy la sociedad argentina sabe mucho más de medios de comunicación de lo que era hace 20 años. Hasta hace 20 años todavía era común escuchar a alguien decir, no, es verdad, si salió por la tele, o salió por la radio, o salió en el diario. Y hoy es más difícil que cualquier argentino o argentina de cualquier punto del país diga eso. Es más probable que diga, será así, pero mirá que tal medio está con tal, o tal medio está... Y bueno, esa duda que plantea una posición crítica me parece que es muy edificante para la ciudadanía, porque la saca del lugar de la pasividad y la pone en un lugar de mucho mayor actividad. Nuestro anhelo, por supuesto, es que eso se multiplique por 100 y que la gente común, de a pie, que uno tampoco le puede pedir mucho, bastante tienen con la lucha cotidiana, con su trabajo, con sus problemas domésticos, con todo lo que nos toca vivir a todos y a todas, pero intentamos incentivar ese espíritu crítico para, en épocas en donde es moneda corriente la circulación de noticias falsas, campaña de desinformación y todo lo que conocemos. Cuando los dueños o los directivos de los medios se les imponen esta agenda de responsabilidades, dicen, bueno, pero el oyente, el televidente, el lector tiene la opción, me cambia y va a otro y listo. ¿Es una cuestión de mercado, digo, de control o de dial, o hay responsabilidades que están
que trascienden a esas distintas opciones que se le presentan a las audiencias? Sí, los propietarios de los grandes medios concentrados suelen, como dirían los mexicanos, fingir demencia al respecto, dado que consideran que si son líderes en audiencia o prácticamente monopólicos es por lo bien que informan o lo bien que hacen su trabajo. Y muchas veces conocemos ciudades enteras donde no hay más que una opción para informarse o para entretenerse y demás. Con lo cual, eso hace que, digamos, cuanto menos fuentes de información tengamos los ciudadanos, somos una presa más fácil para la manipulación informativa. Digamos, si nosotros tenemos la posibilidad de comparar, de elegir el tipo de discurso con el cual nos sentimos más identificados, que se adecúa más a nuestros valores, a nuestra posición ideológica, política, cultural, es mucho mejor para tener la información. Lamentablemente, el mapa de la propiedad de los medios audiovisuales en la Argentina está hiperconcentrado, con muy escasos jugadores que dominan buena parte de las audiencias. Pero que esa situación de concentración no los redime de la obligación que tienen, porque ellos están trabajando sobre una concesión del Estado que es temporal, bajo determinadas reglas, normas. No es que es producto de inversión privada que pueden hacer lo que quieren. Claro, es por eso que existe la regulación a los servicios de comunicación audiovisual, porque lo que se utiliza es frecuencias del espectro radioeléctrico, que es por definición un bien finito y escaso, que es el Estado Nacional el encargado de administrarlo, y en tal sentido lo concesiona por un tiempo determinado y bajo determinadas condiciones, que son las que fija precisamente la ley vigente. Nosotros en el lenguaje vulgar cotidiano decimos canal X es del grupo tal, y está mal expresado, porque en realidad estrictamente todos los servicios de comunicación audiovisual son públicos, algunos de gestión privada comercial, otros de gestión privada social y otros de gestión estatal, pero las frecuencias son patrimonio común de la humanidad. Gustavo, ¿qué ven ustedes como práctica reiterada de violación de los derechos de las audiencias en este presente? Bueno, nosotros vemos la circulación a veces a cara descubierta de discursos de odio, distintos discursos de odio. Uno de los que está más presente en la actualidad es todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, hacia las mujeres, hacia distintas identidades sexuales que las personas libremente están amparadas por la ley en Argentina para poder tomar. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Después hay destratos que son más sutiles, por ejemplo, que surgió en la audiencia pública que hicimos en Cuyo, en lo que se conoce como el viejismo. Esto es el de infantilizar a las personas adultas mayores. Muchas veces, bajo un pretendido trato cariñoso, se dice el abuelito o tal cosa. Y en realidad todos tenemos múltiples facetas. Yo soy padre, soy tío, soy vecino, soy amigo, y nadie diría el padre. ¿Por qué? Porque me voy acercando, pero todavía soy un adulto relativamente joven o en edad activa. O cuando se dice los jubilados. No, jubilado es una faceta de la vida, son personas totalmente íntegras que tienen sus posibilidades, tienen sus anhelos, tienen sus vidas. Y bueno, muchas veces esa sutileza termina generando discriminación. La otra discriminación que se da muy fuerte es con las personas con discapacidad, no solo en el trato hacia ellos, en la invisibilización
estoy hablando en términos generales, ¿no? Por Sí, supuesto, no todos los medios hacen esto. Está por un lado la invisibilización en el discurso, en los contenidos, pero por el otro lado está el no cumplimiento de lo que marca la ley en términos de mecanismo de accesibilidad para las personas con distintos tipos de discapacidad, desde la interpretación en lengua de señas a los subtitulados o closed caption o la descripción de audio. Bueno, hay distintos mecanismos que están planteados en el artículo 66 de la ley, que está plenamente vigente y que, sin embargo, desde los medios más poderosos a los que tienen menos recursos, plantean una imposibilidad de implementarlo por cuestiones de costo, cuando sabemos que los medios poderosos no tienen ningún problema. Y es más, normalmente las emisiones hechas por el Estado Nacional, cuando se da una cadena nacional, o cuando se genera una transmisión donde participa el presidente de la nación o un acto oficial, esa señal suele ir acompañada con el recuadro inferior a la derecha de una persona haciendo lengua de señas. En muchos casos hay que intimar a los medios, a las señales informativas, para que no la borren y que lo dejen tal cual está, porque muchos consideran que les ensucia la pantalla. Un criterio poco humano, por lo menos, para decir algo. Recién mencionó algo, Gustavo, respecto de la circulación del discurso del odio, algo que incluso da la impresión que algunos los ejercen y los sobreactúan porque genera en un sector de la población empatía y audiencia. Frente a esto, ¿es posible regularlo? Porque ustedes dicen que la Defensoría del Público no puede aplicar sanciones de ningún tipo, solo recomendaciones, advertencias o denunciar lo que está sucediendo. Pero ¿usted cree que es necesario avanzar con algún tipo de regulación? Ahí entramos en un carril de una sensibilidad muy finita, ¿no? Hasta dónde uno puede aplicar sanciones, hasta dónde estaría coartando la libertad de expresión, claro, como debate. Es una línea muy delgada. Lo concreto es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene vigente la sanción a todo tipo de discriminación, por cualquier motivo, sea por preferencia sexual, por clase social, por aspecto físico, por discapacidad. Es decir, los servicios de comunicación audiovisual no se los puede utilizar para discriminar a las personas. Con lo cual, ahí hay, por un lado, la vía administrativa que le corresponde al ENACOM como órgano de aplicación de la ley. El ENACOM, recordamos, es el Ente Nacional de Comunicaciones. Pero por el otro lado, ante la gravedad de los discursos que a veces, y las injurias y la calumnia que circulan, también se puede acudir a la justicia ordinaria, y es ahí donde la Defensoría del Público asesora, patrocina y acompaña a los ciudadanos que así lo requieran. La otra acción muy recurrente, común, que hoy se ha instalado casi como un ejercicio cotidiano, es la de promover, difundir, generar noticias falsas, las conocidas como fake news. Frente a eso, ¿cómo se defienden las audiencias? Porque operan sobre el desconocimiento. Sí, opera sobre el desconocimiento, apunta a públicos cautivos normalmente. Se ha generado, esto está muy estudiado en el terreno de las investigaciones en comunicación. Es como que las noticias falsas cumplen la función de reforzar creencias ya presentes en sectores de la sociedad. Lo que dicen los dueños de los medios, llamémosle tradicionales, la radio, la televisión o la propia prensa gráfica, es que los responsables de llevar adelante la circulación de noticias falsas son los nuevos medios, las nuevas redes sociales que están descontroladas.
y en parte eso sucede, o en todo caso es el canal por el cual circulan algunas de ellas, pero la más de las veces los grandes medios en sus portadas nacionales y demás suelen titular con lisas y llanas mentiras que ocultan más de lo que dejan ver. Y ahí, bueno, otra vez tenemos la posibilidad de, cuando se puede detectar, generar a través del órgano de aplicación, el ENACOM, las sanciones que correspondan. Y en el caso de la Defensoría, lo que tratamos de hacer es de instruir a las audiencias con instructivos, con tips para que las personas comunes, las que no han obviamente estudiado ni son especialistas en recepción de medios, puedan detectar cuando se trata de una noticia falsa o cuando puede haber algo de verídico en lo que allí se dice. Yo creo que el crecimiento general de la sociedad, la reflexión crítica, es el mejor antídoto contra eso, pero bueno, es difícil hacerlo porque una cosa es decirlo en la ciudad de Buenos Aires, donde con un panorama muy concentrado hay algunas alternativas, o en las grandes ciudades. El problema es en lugares del país en donde lo único que se recibe es un mensaje único todo el día, que es una gota que termina horadando la piedra, ¿no? Respecto a esta cuestión de las audiencias, ¿los consumidores de redes sociales son considerados audiencias? Ese es un debate en ciernes, ¿no? Cómo considerar, cómo caracterizar a las propias redes sociales y medios digitales, y en tal caso cómo regularlas. Hoy esos medios están absolutamente fuera de todo alcance regulatorio. El Estado no tiene ningún organismo, el Estado argentino no tiene ningún organismo que tenga facultades para regularlo, pero es un problema que nos excede largamente, es un problema a nivel mundial. Y por otro lado, estas plataformas, estas aproximadamente 10 megacorporaciones que han globalizado casi absolutamente la comunicación en nuestros días, no saben de fronteras nacionales. Digamos, la frontera nacional es como una antigüedad para ellos, pasan por encima. Por ejemplo, las plataformas de películas que pasan películas, series y demás, o las plataformas que nos brindan la posibilidad de acceder a música, recaudan fortuna de nuestros países sin que pongan una sola oficina, tomen a un solo trabajador. Digamos, tal es el caso de cómo las fronteras territoriales hoy no tienen la importancia que solían. Ahora hay algunos países que se han puesto más duros con regulaciones, incluso con cargas tributarias, tienen más convicción que otros a la hora de al menos limitar un poco el margen de maniobra. Sí, por ejemplo Francia, que es desde el punto de vista cultural, tradicionalmente ha defendido férreamente su soberanía cultural, que pelea por tener, por ejemplo, una cinematografía propia y demás. En ese sentido, no en la dimensión quizá, pero sí en el desarrollo de una industria o una protoindustria cinematográfica. Argentina es comparable en nuestra región con lo que es Francia o que supo ser Italia o España misma es actualmente en Europa. Y sí, muchos compensan a través de gravámenes para subsidiar la producción nacional, que en el caso argentino, ahora que está en discusión, supuestamente se va a votar la extensión de asignación de fondos específicos para distintos aspectos de la cultura, para financiar el INCA, el Instituto de Teatro, el Instituto de la Música y la propia Defensoría del Público, entre muchos otros organismos. Hay sectores de derecha, ultraliberal y liberales que consideran que eso es tirar plata a la basura y por qué
entre todos vamos a financiar bodrios, dicen, con un desprecio hacia todo lo que sea nacional, no teniendo en cuenta que las grandes cinematografías se construyen no solo de obras de arte, sino que la condición necesaria para que surjan obras de arte es que haya una gran base de experimentación y que sean muchos los que puedan producir. Y por otra parte, esa es contar, es una forma de la soberanía, es contarnos, reconocernos entre nosotros, pero también contarle al mundo cómo somos los argentinos, qué costumbres tenemos, digamos, son muchas las cosas que se transmiten a través de las industrias culturales, por eso es imperioso defenderlas. Gustavo, para finalizar, ¿cuándo, cómo será la reunión de Paraná en Entre Ríos? Aquellos que quieran participar de la provincia de Córdoba, ¿cómo tienen que hacer para hacerlo? Bueno, desde la provincia de Córdoba, los que quieran irse hasta Paraná serán muy bienvenidos, especialmente bienvenidos, pero los que quieran hacerlo desde sus casas, de su trabajo, de sus lugares de estudio, hasta con un celular se pueden comunicar. Se tienen que inscribir hasta el 23 de junio, es decir, quedan 10 días, todavía hay mucho tiempo, pero les pedimos a los que estén decididos a participar que se vayan inscribiendo en la página de la Defensoría del Público, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí en la opción van a tener que llenar algunos datos personales y de contacto y optar por la presencialidad o la virtualidad. Y bueno, y se va a desarrollar físicamente los días 28 y 29 de junio en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde anida la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Así que a los que se hagan presentes aquellos 2 días o los que se conecten vía internet, los esperamos con mucha expectativa, y al resto del público de todo el país que le interese curiosear a ver qué es lo que allí se dice, qué cosas hay de interesante y demás, lo puede hacer a través del canal de YouTube de la Defensoría del Público o de la propia página, donde íntegramente transmitiremos en vivo las 2 jornadas. Bueno, siempre es muy interesante promover que seamos interpelados los medios de comunicación y que nuestras audiencias sean cada vez más exigentes, así que celebramos este proceso que está en desarrollo. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos por la comunicación, el compromiso y la difusión. La necesidad de tener audiencias cada vez más no calificadas en el sentido de a mí me escuchan los mejores o me ven los mejores, no, calificadas en el sentido de que se nos juzgue desde un criterio cada vez más estricto, riguroso y demandante de la calidad de comunicación que estamos generando, es parte también de lo que nos hace mejor a nosotros. Así que celebramos, como le decíamos a Gustavo, esta oportunidad. Nos encontramos, ojalá que con cada vez más audiencia, en la próxima entrevista de Telediario. Gracias por estar allí. Así son las cosas.